vamos a ver el último tema, que es la unidad 12, que justamente nos convoca, se la subí al campus, nos convoca la responsabilidad de los funcionarios públicos. Fíjense, piensen ustedes, en todo el proceso que hemos analizado durante el dictado de la materia, cómo comenzamos a analizar qué era la contabilidad pública, de dónde venía, qué era la administración financiera, todo ese proceso con sus sistemas encadenados, relacionados. El primer sistema, el del presupuesto, que es justamente el funcionario público no puede disponer ni de los fondos ni de los bienes del Estado si no tiene el mandato del presupuesto. Después vimos la registración. Hola Paula, buenas noches. Bueno, vimos la registración de ese presupuesto que vamos a registrar primero. Los sistemas contables se habilitan para poder registrar el presupuesto. Después viene la ejecución, ¿sí? Es lo que vimos en el sistema de contrataciones, que son las compras que realiza, cómo se realizan, cuáles son los sistemas que la ley establece. Todo eso el funcionario tiene que ir haciéndolo solo y únicamente como dice la ley de administración financiera en la provincia, o sea, los funcionarios municipales también, y en la nación la 24.156, ¿sí? Está, que no lo hemos podido desarrollar porque es muy sencillo el sistema de tesorería. Recuerden que no lo hemos desarrollado en clase, pero está en el material. El sistema de tesorería y el sistema de la deuda pública. El sistema de tesorería es pagar, atender los pagos, y la centralización de fondos de la recaudación. Primero la centralización para después poder pagar. Y después el sistema de crédito público, que es justamente para atender justamente los déficits fiscales o atender políticas de obra pública. Justamente se recurre al sistema de crédito público, ¿sí? Que también está dentro del sistema de administración financiera. Como les contaba, todo este proceso y este sistema que hemos visto, que es lo que vimos también, el cierre de toda la administración a través de la cuenta general del ejercicio y la elevación a los organismos de control, ¿sí? Todo este devenir y el desarrollo buenas noches a los que recién ingresan. Entonces, todo este devenir y todo el ejercicio que está a cargo de los funcionarios, en principio, se acuerdan de cada uno de los organismos de la ley de ministerios que creó la estructura administrativa del gobernador nuevo, creó los 8 ministerios, no me acuerdo, otra vez, nunca me acuerdo. Y así se arma estructuralmente el gobierno, todos esos funcionarios que administraron, como les dije, todos esos bienes y servicios a través de lo que les autoriza el presupuesto, son responsables totalmente de los actos que realicen como administradores. Cuidado, que también son responsables los empleados que intervienen. ¿Por qué? Y esto tomen nota. Recuerden, cuando hablamos del sistema de control interno, ¿sí? Sistema de control interno, recuerden que es cómo comienza y cómo empieza. Con ese conjunto de normas, primero la definición estructural, que es el organigrama, ¿sí? El esqueleto donde se va a soportar la organización.
que están los mandos superiores, que son las autoridades, generalmente políticas, los mandos medios, que las autoridades son los ministros, los secretarios, los subsecretarios y los directores. Esos son la rama funcional de la mayoría de las administraciones públicas, ¿sí? De los centralizados. Y después vienen los mandos medios, son los subdirectores, que generalmente son, ya ahí empiezan a ser empleados, son los empleados más jerárquicos, ¿sí? Cada vez que cambia un gobierno, se cambia de los directores para arriba. Todo eso se van cuando cambia el gobierno. Se van los directores, se van los subsecretarios, los secretarios y los ministros, ¿sí? En los centralizados se van, generalmente son los directores, por ejemplo, el director general de escuelas, las subdirecciones que hay, y las direcciones. Afuera se van, termina el mandato y tienen que renunciar y se van. En los autárquicos están las máximas autoridades, que por ahí se llama, por ejemplo, en el Lemetur es el presidente, en ATM no es el director general, es como en la FIP, es la máxima autoridad de la FIP, ¿cuál es? No es el director general. Bueno, es más, es el administrador general. Se llama administrador general en el ATM, ¿sí? Después están las direcciones, la dirección de renta, la dirección de catastro y la dirección de regalías. Después vienen las subdirecciones, y ahí ya empieza toda la parte de planta y estable. Como les digo, el sistema de control interno entonces asigna funciones a cada área y a cada raviolito de ese organigrama. Funciones y responsabilidades. En el devenir del accionar y de ejercer toda esta administración financiera en los distintos organismos, tienen los funcionarios distintas responsabilidades. Eso es lo que vamos a analizar esta noche, ¿sí? Como última clase. Bueno, entonces volvemos otra vez para encadenar el proceso. Después de la gestión viene la rendición de cuentas. ¿A quién y ante quién? Ante los organismos de control. Ahí entonces, mientras se reproduce el ejercicio de la función pública, estas son las responsabilidades. Van a ver que existe una responsabilidad civil, una penal, una política, una administrativa y una contable, ¿sí? Ya van a ver que la que más nos interesa y la que más me interesa que ustedes tengan en cuenta es la contable. Ojo, que estas también me interesan mucho para aquellos que alguna vez les toque la civil, la penal, la política y la administrativa ser funcionarios. Tengan en cuenta que todas estas responsabilidades les caben, ¿sí? Vamos a empezar un poquito entonces con el desarrollo. Fíjense, del incumplimiento vamos a hablar en general, entonces. El incumplimiento de los deberes por el funcionario pueden originarse distintas responsabilidades. La civil es cuando se causa un daño patrimonial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se me pierden, yo soy director de soy el director de administración de ATM y se me pierden 3 computadoras. No, pero he producido un daño patrimonial, ¿sí? Cuando utilizo el auto que está a disposición para utilizarlo para la función pública, lo utilizo y lo choco, lo rompo, utilizándolo para llevar a mi familia, a mi hijo a la escuela, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la penal, cuando se configura un delito del derecho penal, es decir, cuando está configurado siempre la responsabilidad penal. Recuerden, ya van a cursar práctica profesional. La responsabilidad penal única y exclusivamente surge cuando está tipificada o configurada dentro del Código Penal.
Por eso dice, cuando se configura un delito, del derecho penal. Tiene que estar configurada dentro del derecho penal. Por ejemplo, la malversación de caudal público. Estafar siendo funcionario. ¿Sí? Después está la política, que es la conducta indebida del funcionario, que lo hace indigno y habla de la dignidad. Acá entramos, ya van a ver, con el tema de la ética, de continuar ejerciendo la función encomendada. Su finalidad no es otra que despojar a determinado funcionario de cierta inmunidad, juntamente con la de destitución. ¿Sí? Es la responsabilidad política, la van a ver en el caso justamente, ¿vieron cuando se les quiere pedir a los funcionarios, sobre todo aquellos que tienen inmunidad y tienen fueros, como por ejemplo los legisladores que tienen el fuero político? Entonces entramos en ese hilo tan fino de que no se nos pueden hacer lo que quieren. Solamente el tema de esa especie de inmunidad que tienen, o los que se llaman fueros, están y se circunscriben a la responsabilidad política, es decir, a defender una idea política, pero no, de ninguna manera el fuero los protege si realizan actos que son indebidos, que es cuadrado en el Código Civil o en el Código Penal, ¿sí? O la responsabilidad contable. Bueno, vamos a ver ahora la administrativa disciplinaria. Es cuando se transgrede una norma que hace el normal funcionamiento de la administración sin otras consecuencias. Ya van a ver que hay ejemplos. La administrativa disciplinaria es cuando se viola alguna norma, como dice, que hace el funcionamiento de la administración. Por ejemplo, el Estatuto del Empleado Público, ¿sí? Que es el deber de estar a disposición de la repartición, de la idoneidad. Entonces, cuando se pierden esas cosas, inmediatamente cuando se transgrede alguna de esas normas, existe la responsabilidad administrativa y disciplinaria, que es la que ustedes conocen. Bueno, inmediatamente se le abre lo que se llama un sumario interno primero, ¿sí? Al empleado. Un empleado que, por ejemplo, se roba combustible. Primero se le hace, o sea, aparte de denunciarlo penalmente, hay que hacerle un sumario administrativo para primero tratar de exonerarlo, lo que se llama, ¿sí? Después está, y la última es la contable. Fíjense qué importante, que dice, cuando el administrador del patrimonio estatal no ha cumplido regularmente con la obligación legal de rendir cuentas, ¿sí? Ahora, esto es fundamental, este párrafo que menciona si un funcionario es responsable penalmente pero no civil, es responsable contable pero no penal. No, fíjense lo que dice el trabajo. Estos distintos tipos de responsabilidad no son excluyentes entre sí, ¿sí? No son excluyentes, es decir, que son concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que un funcionario puede ser responsable civil, penalmente y contablemente. Civil, penalmente y administrativamente. Entonces, cada una de estas responsabilidades tiene finalidades específicas. Su diferencia principal radica en los distintos bienes o valores jurídicos que tienden a proteger o tutelar. Perdón. El principio de no bis in idem es inaplicable, pues se trata de diferentes géneros de responsabilidad. ¿Se entiende? Es decir, que no son excluyentes. Cada una tiene su dominio propio, y aquel principio solo sería transgredido si las responsabilidades y sanciones fuesen de la misma especie. La responsabilidad penal, disciplinaria y política son de carácter personal. Van a ver que la contable también, pues no pasan a los herederos de la gente responsable, la penal, la disciplinaria y la política. Fíjense, esto también es importante, cuáles son el carácter que tienen es personal. No pasan a los herederos. En cuanto a la civil y la contable, pueden pasar a los herederos de los
agentes que provocaron el daño. Rodolfo Burrich, que es un administrativista, sostuvo que la responsabilidad de los funcionarios públicos es un producto de la soberanía popular. Los que ejercen por cualquier título a la autoridad pública obran no en virtud de un derecho propio, sino en nombre de la nación en el cual reside la soberanía. Bueno, vamos ahora a desarrollar brevemente un poquito de civil patrimonial. La civil aparece cuando el acto irregular del agente o funcionario causa un daño a la administración o a terceros particulares o empleados. Que fue el ejemplo que dimos. La responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos está establecida en el derecho argentino, en el Código Civil, pero en la jurisprudencia se encuentran muy pocos casos de efectiva responsabilización de los funcionarios públicos. Fíjense, el problema para algunos reside en la falta de un sistema que coordine la responsabilidad del Estado con la del funcionario, de modo que el damnificado sea indemnizado, pero que el culpable, autor del daño, no resulte responsable. ¿Saben cuál es el ejemplo? Yo le voy a dar un ejemplo que se da mucho en las municipalidades. Por ejemplo, cuando se cae un cable, se desprende un cable y daña una propiedad, daña y se le cortan al dueño de la casa todas las... se le quema la computadora, se le quema la heladera y se le quema el microondas. ¿Qué hace el municipio? El municipio le paga al damnificado, ¿sí? O si se cae un árbol, le paga a quien se le caiga, por ejemplo, ahora con el tema de la lluvia. Si se le cae un árbol arriba de un auto, el municipio lo tiene que pagar, porque hay jurisprudencia que dice que los árboles los tiene que cuidar y son responsabilidad de los municipios, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que queda ahí, es decir, queda el problema en repararle el daño al vecino, pero no se analiza internamente lo que está diciendo la nota. No se analiza internamente por qué se cayó el árbol, qué funcionario hizo o qué omitió de hacer, que no tuvo cuidado en revisar árbol por árbol, y hay que revisar árbol por árbol, a ver en el estado en que está, ¿sí? Hay que, el director de arbolado público de un municipio tiene que conocer y saber todos los árboles que tiene en su municipio y en el estado en el que están, porque esa es su función. Pero queda el problema solamente para el municipio, que paga. El ejemplo que le di de los cables. El cable. Se cae el cable y paga el municipio, le paga a la casa que le rompió la heladera porque se dio un golpe de tensión, pero no se analiza culpa de quién es. ¿Sí? A eso se refiere el último párrafo, que dice que el problema para algunos reside en la falta de un sistema que coordine la responsabilidad del Estado, que es la responsabilidad del municipio, frente al tercero, con la del funcionario, ¿sí? De modo que el damnificado sea indemnizado, pero que el culpable, autor del daño, no resulte irresponsable. ¿Se entendió? Sí. Bueno, el Código Civil. Los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este título, ¿sí? Está en la parte de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos, ¿sí? Son hechos ilícitos que no son delitos. ¿Por qué? Porque no cumplió con sus funciones, y las funciones de los directores, del subdirector, del jefe de cuadrilla, esa es la responsabilidad que tiene, ¿sí? Bueno, vamos a la penal. Como dijimos, la penal emerge única y exclusivamente del Código Penal y las leyes penales del derecho público. Dice la doctrina que hay delitos peculiares que solo pueden ser cometidos por aquellos que revisten la calidad de empleados o funcionarios públicos. Ejemplo, nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, omisión de los deberes de funcionarios.
y delitos que cuando son cometidos por funcionarios públicos tienen una represión mayor, como por ejemplo falsificación abusando del cargo. Por ejemplo, el último gobernador, antes de Cornejo, hubieron muchos casos de nombramientos antes de irse. Antes de irse, realizó una serie de nombramientos que fueron denunciados y tuvieron distintos procesos civiles y penales, quiero decir. Creo que tuvo denuncias penales. No sé en qué quedó. Pero, por ejemplo, nombramientos ilegales. O sea, si en la planta no se puede nombrar, no hay autorización para nombrar personal, no se puede nombrar personal. ¿Sí? Malversación de cabales públicos, imagínate, ustedes ya saben lo que es. Enriquecimiento ilícito, en nuestro país tenemos más de un botón para muestra. ¿Sí? Bueno, omisión de los deberes de funcionario también está en el Código Penal. Por ejemplo, la omisión de control. Quien no controla y tiene la obligación de controlar, está en el Código Penal, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si el tesorero paga y no controló que lo que paga esté en la orden de pago, ahí está haciendo o está omitiendo un deber, que es el de control, antes de pagar. Entra en el Código Penal. ¿Sí? Bueno, por favor, avísenme si hay algo que no entienden, que quieren que repita. Algún ejemplo que no se entienda. Responsabilidad política. Las constituciones provinciales han previsto dos procedimientos, el juicio político y el jurado de enjuiciamiento, que es lo que ustedes conocen como jury, con similares causas de responsabilidad. Derecho público, dentro del público el derecho constitucional. La responsabilidad política puede resultar, aunque no necesariamente de un hecho dañoso, es decir, que no haga daño, que no se transgreda una ley penal o reglamentos administrativos. Por ello preferimos decir que este tipo de responsabilidad resulta de la conducta indebida del funcionario que lo hace indigno de continuar ejerciendo la función encomendada. ¿Sí? Es muy difícil de tipificar la responsabilidad política. ¿Sí? Conducta indebida que lo hace indigno. ¿Sí? Por eso surgieron los indignados en el mundo entero. ¿Contra quién? Contra la clase política. Es decir, que esa conducta indebida es muy difícil de tipificar. Por ejemplo, en un cargo, en vez de poner a un profesional, un chico recién recibido de la universidad, con muy buenas notas, que hizo un posgrado, nombro a mi hijo, a mi sobrino y a mi nuera. Bueno, pensando un poquito van a salir un montón de casos justamente de conductas indebidas que hacen al funcionario indigno. Seguimos. Respecto al juicio político y jury de enjuiciamiento, podemos decir que esos procedimientos son políticos, los dos, con propósitos políticos, fundados en culpas políticas, cuyas consideraciones incumben a un cuerpo político subordinado a un juzgamiento tan solo político. ¿Sí? Su naturaleza es evidentemente política, en la medida que a través de ello se busca determinar el grado de responsabilidad política que le cabe a ciertos funcionarios por los hechos, actos u omisiones realizados durante el periodo de su gestión y cuya valoración es esencialmente política. El sistema republicano democrático impone a todo funcionario público el deber de obrar ética y moralmente en la administración de la cosa pública, por lo que todo acto impropio de su conducta debida lo hace indigno de continuar ejerciendo la función encomendada y por ello debe responder. Siendo esta la naturaleza de la responsabilidad política, resulta innecesario enumerar la larga lista de causales por las que debe responderse, si en última instancia podrían todas quedar reducidas a una, que es la indignidad.
es la indignidad. Muy bien. Son principalmente los funcionarios públicos como simples administradores de la cosa pública y depositarios de la confianza que la sociedad les ha dispensado en el manejo de los asuntos de interés común, responsables por esa conducta impropia. Impone al funcionario la obligación de actuar con la mayor diligencia y honestidad, ya que, como señala Alberti, todo el que es depositario de una parte de la soberanía popular debe ser responsable de infidelidad o abusos cometidos en su ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe actuar el funcionario? Con la mayor diligencia y honestidad. ¿Qué es el juicio político? Es el juicio que se le hace al funcionario político por el mal desempeño, desórdenes de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. ¿A quién se le aplica? Al gobernador, vicegobernador, los ministros, miembros de la Suprema Corte y el procurador. Esos son los que son enjuiciables por el juicio político. El órgano acusador es la Cámara de Diputados y quien juzga es el Senado. La Cámara de Diputados investiga a través de las comisiones y se asegura que tenga el funcionario el derecho de defensa. ¿Sí? Esta es la diferencia entre el juicio político y el jury de enjuiciamiento, que también es por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes, y a quién se aplica: a todos los jueces de primera instancia, a los fiscales, a los asesores y defensores, al fiscal de Estado, al asesor de gobierno, a los miembros del Tribunal de Cuentas, al superintendente general de irrigación, al director general de escuela. ¿Sí? El jury está integrado por miembros de la Suprema Corte, abogados y legisladores. Se asegura también el derecho de defensa de los acusados, y su fin no es otro que despojarlos de cierta inmunidad juntamente con la destitución, y así permitir su enjuiciamiento por los derechos o daños que pudieran haber ocasionado. ¿Sí? Se entiende, es decir, no sé si lo entienden, pero el jury y el juicio político, los dos son por mal desempeño, desórdenes, conductas, faltas o delitos que hagan estos funcionarios. ¿Sí? El juicio político son el gobernador, el vice, los ministros y los 5 miembros de la Suprema Corte y el procurador general de la provincia. Esos son los que se llama juicio político. Y los jury son los otros funcionarios, son los otros jueces. Si no son de la Corte, son todos los otros jueces, todos los fiscales, los asesores, los defensores, el fiscal de Estado, los asesores de gobierno y el miembro del Tribunal de Cuentas. ¿Sí? La responsabilidad administrativa o disciplinaria era, como yo les contaba, que es el caso de los empleados. Dice, que hace efectivamente el poder disciplinario de la administración, considerada por la doctrina como sinónimo de la llamada responsabilidad disciplinaria, que presenta ante una falta de servicio cometida por el agente en transgresión a las reglas de la función pública. Esta es para los empleados. La responsabilidad administrativa y disciplinaria es para los empleados. Es decir, cuando el funcionario comete una falta en el desempeño de sus funciones, incurre en una responsabilidad administrativa. Su sustento puede encontrarse en el correcto funcionamiento de los servicios administrativos, resultando así que las sanciones han de imponerse poseen carácter represivo y no preventivo. Después que se realizó el acto. Son pasibles de este tipo de responsabilidad todos los agentes de la administración, aun aquellos que puedan ser sometidos a juicio político. ¿Sí? La responsabilidad administrativa presupone el poder disciplinario de la administración pública. Entre las potestades administrativas figura la potestad sancionadora, que es la cual actúa externa e internamente. Para cierta doctrina, este modo distinto de obrar autoriza a clasificarla en 2 especies: la potestad correctiva, que es externa, y la disciplinaria, que es interna. La potestad disciplinaria, que obra en el ámbito interno de la administración pública, tiene por exclusivo objeto sancionar las violaciones de los agentes públicos a sus deberes jurídicos funcionales. ¿Sí? Que como les digo, es el incumplimiento que hagan
en el ámbito interno, entonces las violaciones que hagan a sus deberes jurídicos, esa es la potestad disciplinaria. La responsabilidad administrativa tiene la inconveniencia de estar sujeta a una variedad de ordenamientos carentes de unidad y de sistematización. Existen muchos sistemas dispersos, pero existe. Bueno, ahora entramos a la que a nosotros, los que trabajan en la administración pública no se escapan, no nos escapamos, porque yo he trabajado también y he rendido cuentas, y me he tenido que someter a la responsabilidad contable. Fíjense, también estaba muy dispersa la responsabilidad contable hasta que se sanciona la ley 8706. Y el 177 directa, o sea, que hizo justamente la menos mal, la ley de administración financiera, dijo cuál era la responsabilidad contable. O sea, aparte de, y bien clarito, de la civil, de la penal, de la administrativa, existe la responsabilidad contable. Fíjense qué clarito el 177. El Tribunal de Cuentas, de conformidad con las normas previstas en la Constitución de la provincia y mediante los procedimientos establecidos en la Ley 1003 y sus modificatorias, y las que la sustituyan en el futuro, concluirá el análisis de las cuentas que se le rindan, aprobándolas y declarándolas libres de cargo a los respectivos cuentadantes, o en su caso, determinando las partidas ilegítimas o no comprobadas y declarándolas a cargo del responsable. Sin perjuicio de ello, podrá aplicar sanciones en el supuesto de advertir incumplimientos, dilaciones, omisiones u otros procedimientos administrativos irregulares que no impliquen daño al patrimonio administrado. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a abrirlo el artículo para analizarlo. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo? Que el Tribunal de Cuentas, ¿quién va a ser el organismo que juzga la responsabilidad contable? El Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución, mediante las normas de la Constitución, del artículo 181 a 185, ¿sí? Y por eso es el Tribunal. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante los procedimientos establecidos en la ley 1003. ¿Sí? Bien clarito. Mediante los procedimientos establecidos en la ley. Ese es el cómo. ¿Sí? Este es el por qué. Porque lo establece la Constitución y la provincia. ¿Y mediante qué? Mediante la 1003 y la ley 1003 y todas sus modificaciones. ¿Sí? Esa ley 1003 se llama Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque justamente es la ley que empieza primero diciendo quiénes tienen que rendir cuentas y después, bueno, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo está formado? ¿Y para qué está? ¿Cómo se va a constituir? Y después empieza el procedimiento de análisis de las cuentas. El sistema es una ley viejísima y así todo, en el 32, en el año 32, así todo tiene, es decir, todas esas leyes decimos que son asistémicas, pero esta, la 1003, es una ley bastante sistémica porque sigue y dice cómo debe ser el procedimiento de rendición de cuentas, cómo tiene que ser el estudio de la cuenta, el examen al que tiene que estar sometida la cuenta de quien rindió cuentas, y después cuáles van a ser las sanciones. ¿Sí? ¿Qué hace el 77? Y nos cuenta un poquito ese proceso, ¿sí? Que quienes lo rindan, ¿cómo va a terminar el examen de la cuenta? Concluirá aprobándolas el tribunal, o las va a aprobar, o en ese caso está libre de cargo el funcionario, o se llama, para el tribunal, el funcionario que rinde cuentas se llama cuentadante, es personal la rendición de cuentas. Es directamente el cuentadante.
y si está todo bien, lo libera de cargos. ¿Qué pasa si hay algo mal? Le voy a contar quién hace el examen. Quien realiza el examen de la rendición de cuentas se llama contador revisor. Está en el artículo 31. El contador revisor así ingresé en el 99, el concurso que yo gané era justamente para contadores revisores del Tribunal de Cuentas. Se usaba la palabra revisor, imagínense, en el año 32, pero en realidad somos contadores auditores, ¿sí? Y somos los encargados con un equipo de auditoría, donde está el contador seniors, y hay generalmente un contador junior y auxiliares, son los encargados de practicar el examen de la cuenta, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos, justamente, qué es lo que se busca? Que la cuenta esté rendida de acuerdo a los modelos, que cumpla con todas las normas legales. Recuerden que el control que realiza el tribunal es el control de legalidad. De legalidad, no, nunca de gestión. Y bueno, y se aprueba la cuenta, se hace un informe, el contador revisor, el resultado de su examen es un informe, realiza un informe que se llama informe general, y lo eleva, primero pasa a un secretario relator. Yo se lo voy contando por si leen la ley para que lo entiendan, pero está el sistema del 31, el contador revisor prepara el informe con el resultado del examen. Y después se lo va a elevar a la parte jurídica del tribunal, que se llama la secretaría relatora. Son los abogados, el cuerpo de abogados. El cuerpo de abogados hace el análisis del examen, del informe que hizo el auditor, y le propone al tribunal que está aprobada o no. O si está desaprobada la cuenta, puede ser que se hayan determinado partidas ilegítimas o no comprobadas. Y después el tribunal puede hacerle caso a lo que dijo el contador en su informe, lo que dijeron los abogados o no. Proponen el contador revisor y secretaría relatora, va proponiendo, pero decide el tribunal que puede agregar inclusive cargos si encuentra algunas cosas que no vio el contador o no vio el secretario relator, ¿sí? ¿Cuáles son las sanciones que pone? Están en el 41 y en el 42. En el 41 es cuando se ha producido un daño patrimonial y hay que devolver los fondos, se llama cargo. Por ejemplo, lo que les conté, si yo tengo una notebook que me dieron para trabajar y la perdí cuando hicieron el control de inventario, el contador revisor se dio cuenta y hizo el control de inventario y falta la notebook, yo si trabajo en el organismo tengo que pagar la notebook. Ese es el 41. Se produjo un daño patrimonial. Y el 42 es el caso de irregularidades administrativas que no implican daño patrimonial, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hice una contratación directa en vez de una licitación pública que tenía que hacer, ¿sí? Y no produje ningún daño, se demuestra que en vez de publicar 8 días, publiqué 2 días. Ahí lo que se incumplió un procedimiento administrativo. Entonces ahí va el multa, ¿sí? El artículo 41 es cargo, que es devolver el dinero que falta, y el 42 es, disculpe, un mosquito. Y el 42 es multa por el procedimiento administrativo regular.